Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Es experiencia de los COX-2 intravenoso en la prevención y manejo del dolor postoperatorio. La doctora que nos va a dar la plática es la doctora Nora Bernal Ríos. Ella es especialista, hizo la especialidad en anestesiología y de medicina crítica en el ABC, instructor de ACLS, igual en el Hospital ABC, miembro de la Asociación Médica del Centro Médico ABC, profesor asociado del curso universitario de anestesiología en el ABC y autor de artículos científicos en revistas y capítulos de libros relacionados con la especialidad. Por favor, démosle un aplauso. Y en esta ocasión, pues voy a platicarles sobre la experiencia de los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 en prevención y manejo del dolor quirúrgico. Y bien, yo creo que la mayoría aquí, pues son cirujanos, si bien entiendo, o ginecólogos, bueno, de las áreas quirúrgicas, ¿bien? Hay de todo, perfecto. Entonces, pues todos debemos de estar familiarizados con el manejo del dolor, evidentemente. El dolor, si no se controla de la manera aguda en el posquirúrgico inmediato, lo que va a pasar es que se va a convertir en un dolor crónico. Hoy en día se sabe que hasta un 15% de los pacientes llegan a experimentar dolor crónico y hay pacientes que incluso 3 años después siguen presentando dolor posoperatorio en el sitio donde fue la cirugía. Entonces, pues es algo gravísimo que debemos de prestar mucha atención nosotros que nos dedicamos a manejo del dolor. Y bien, inicio con declarar que no tengo conflicto de intereses. Lo que yo presento aquí es búsqueda mía. Sí vengo a representar a Pfizer, sin embargo, pues Pfizer no me da la bibliografía ni nada. Todo es exclusivamente de lo que yo busco en la bibliografía y de lo que yo me documento. Y vamos a iniciar con los puntos claves. Entonces, la prevención y el control del dolor son objetivo de las prácticas seguras en el adulto y el niño. O sea, hoy en día sabemos que en cada hospital existen prácticas seguras y existen metas que nosotros debemos de cumplir. Una de ellas es el manejo adecuado del dolor. Hay que considerar el enfoque multimodal. No sé si me pueden decir cuántos de aquí usan analgesia multimodal en sus procedimientos. La mayoría, ok. Bien, entonces ahorita vamos a ver por qué es importante la analgesia multimodal y por qué hoy en día pues sí se debe de hacer 100% de las veces, ¿no? Y hay que elegir el medicamento basado en los mecanismos del dolor y las comorbilidades relacionadas. Obviamente hay pacientes en los que se deben evitar cierto tipo de fármacos y bueno, o sea, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 realmente es un fármaco selectivo muy novedoso que es muy amigable con ciertas patologías, sin embargo hay que tener precaución en otros casos. Hay que lograr la movilización temprana de los pacientes posoperatorios para reducir la duración de estancia intrahospitalaria y el paciente va a tener mayor satisfacción al egreso de una cirugía del intrahospital. Como generalidades, el dolor pues sí es un problema de salud y sí tiene grandes costos físicos, emocionales, sociales. Y como tiene grandes costos, nosotros ya debemos de considerarlo como el quinto signo vital. Ahora nosotros, cuando pasamos visita, vemos a nuestros pacientes, vemos el registro de enfermería de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y nos vamos dando cuenta con esos registros cómo el paciente va mejorando o empeorando. El dolor tiene que considerarse ya como un quinto signo vital y por lo tanto también tiene que ser establecido en todas estas, tanto notas como registros de enfermería, porque el dolor también nos habla de la evolución del paciente, si es buena o no. Entonces es por ello que hoy en día también se le da mucha importancia. No sé si alguno había escuchado de la Asociación Internacional del Manejo del Dolor, que es la IASP. Es una asociación que este año cumplió 50 años, se dedica justo al estudio del dolor. Bueno, yo como anestesióloga probablemente sí esté más familiarizada, sin embargo, bueno, en esa página de la asociación ustedes pueden encontrar muchísimo información importante para el manejo de sus pacientes en cuanto al dolor y define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial. Entonces, si se fijan en la definición, podemos pensar un poco que el dolor tiende a ser subjetivo, realmente.
¿no? Porque cada paciente refiere el dolor como él lo siente, ¿no? Yo no siento igual que la doctora o que el doctor. Entonces, pues sí, realmente es algo subjetivo. Y en el 2020 se actualizó esta definición con estos criterios que te hablan que el dolor es una experiencia personal y que realmente al dolor lo influencian varios factores, que son los biológicos, psicológicos y sociales. Cada paciente está en un entorno y por eso es que va a referir el dolor de manera diferente. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. La nocicepción solamente es la transmisión sensorial. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo a un paciente bajo anestesia, probablemente el paciente no me diga que tiene dolor porque el dolor es la conciencia del fenómeno. Entonces no me lo va a decir probablemente porque a lo mejor yo abolí esas zonas para lograr la conciencia del dolor. Sin embargo, la nocicepción sí está presente y entonces sí tengo que dar tratamiento para el dolor. Suele tener un papel adaptativo, sin embargo, a pesar de que la persona se llega a adaptar al dolor, si se convierte en un dolor crónico, esta persona pues evidentemente va a padecer depresión, ansiedad. Tiene efectos sobre la función y el bienestar social y psicológico y el que una persona no pueda comunicar que tiene dolor no significa que no tiene dolor. O sea, ¿cuántas personas con alteraciones neurológicas vemos que no nos hablan o no nos comunican o con traqueostomía, pero no quiere decir que no tenga dolor? Entonces sí tenemos que saber cómo explorar al paciente para saber si tiene o no dolor. Esta ilustración es muy interesante. Es una ilustración en la que se hizo un registro de las búsquedas que se realizaron en Estados Unidos en el 2019 y en mayor magnitud de búsquedas, mayor tamaño va a tener la palabra. Entonces, fíjense cuántas personas no buscan cosas relacionadas con dolor. Dolor de espalda, calidad de vida, dolor de cabeza, cirugía, migraña, ansiedad. O sea, en realidad hay una búsqueda muy grande de esto, por lo tanto, mucha gente tiene dolor, entonces hay que saber manejarlo. Los tipos de dolor pues van a ser de acuerdo a la duración, que ya sabemos que puede ser agudo, subagudo, crónico. En cuanto a la patogenia, que es dependiendo, puede ser un dolor de tipo nociceptivo o un dolor neuropático, que va a depender también del tipo de cirugía que se haga. Si es nociceptivo, a lo mejor los ginecólogos puede ser que lleguen a tener más dolor visceral en sus pacientes y los traumatólogos a lo mejor más dolor de tipo somático, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es dependiendo de la patogenia, la clasificación del dolor, la localización, el curso, la intensidad, que esa la vamos a medir con escalas, el pronóstico y la farmacología, o sea, si el paciente utiliza o no, en este caso, opioides. Y ahora, cuando el dolor agudo se convierte en crónico, ¿en qué momento? Pues inicialmente nosotros pensaríamos que el dolor pues no debe de estar presente. Sin embargo, el dolor nos va a ayudar a identificar que hay una lesión. O sea, el dolor es un mecanismo de defensa. Pero ese mecanismo de defensa, si pasan más de 6 semanas, ya se convierte en un dolor subagudo. Y si pasan más de 12 semanas, ya se convierte en un dolor crónico. Y entonces al convertirse en un dolor crónico es muy difícil tratarlo. Ya no solamente se va a quitar con medicamentos, probablemente ya sean necesarias otras terapéutica y es un dolor que al paciente le va a generar otras situaciones como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la incapacidad. Y bien, la estimulación nociceptiva repetitiva induce cambios fisiopatológicos en las vías del dolor y todo eso nos causa una sensibilización periférica o central y es lo que le pasa a los pacientes con dolor crónico. Hay pacientes que son susceptibles a tener dolor crónico, entonces ustedes deberían de identificar el tipo de pacientes que tienen y decir, bueno, este paciente va a ser muy difícil de manejar en cuanto al dolor y probablemente yo requiera a un especialista en manejo del dolor, a lo mejor un algólogo, porque el tipo de pacientes, sobre todo, son aquellos que ya tienen una vulnerabilidad psicológica, o sea, pacientes que ya iban con un psiquiatra. Son pacientes que en el preoperatorio tienen muchísima ansiedad y les pasan marcando y tienen duda de la cirugía y se las cancelan y se las vuelven. O sea, esos pacientes ya seguramente van a presentar dolor posoperatorio gente joven
en las mujeres, a pesar de que luego decimos que las mujeres somos más valientes y aguantamos más dolor, pues estadísticamente las mujeres presentan más dolor que se convierte en crónico. Em, Factores genéticos que más adelante vamos a ver, personas que ya tienen depresión, personas que ya tenían una experiencia previa desagradable al dolor. Y en el caso de los factores médicos, pues si ven a un paciente que ya lleva más de un mes presentando cuadros de dolor o es una cirugía que ya es de manera repetida o el paciente ya presentaba radiación, daño a nivel nervioso, el tipo de cirugía, hay cirugías que tienen más riesgo de presentar dolor crónico, como la amputación, la cirugía de mama, las reconstrucciones en el cáncer, la toracotomía, cirugías de bypass coronario, las cesáreas. Cirugías que duren más de 3 horas tienen más riesgo y la situación también está relacionada con el grado de inflamación. También la técnica quirúrgica tiene mucho que ver. Entonces, es importante saberlo. Ahora, ¿qué pacientes van a tener buen pronóstico para el manejo del dolor? Son los que te llegan refiriendo dolor visceral, óseo, de partes blandas. ¿Qué significa? Que no son los pacientes que llegan con dolor neuropático. Más bien son los pacientes que ya llegan con un dolor, pues que al final ustedes les toca ver lo que es el dolor que van a tener que resolver, que es quirúrgico, ¿no? Una apendicitis, una colecistitis, no sé, ¿no? Una fractura. El dolor no irruptivo. El dolor irruptivo se refiere a aquel que le da sobre todo a los pacientes con cáncer, que es un dolor que asciende rápidamente y desciende rápidamente. O sea, da un pico de dolor, les dura muy poco, pero es muy intenso y pasa el dolor. Aquellos pacientes que no tienen estrés emocional, que no usan opioides y que no tienen adicciones. Entonces es importante saber que aquellos pacientes adictos obviamente van a tener mayor grado o mayor mal pronóstico para desarrollar dolor. Lo más importante para poder tratar el dolor es identificarlo. Entonces, ¿cómo vamos a identificarlo? Cada uno maneja sus escalas, todos estamos familiarizados con las escalas del dolor. Hay muchas escalas del dolor. Obviamente hay algunas que son preferibles usar, no sé, en niños, en adultos, pero en este caso pues tenemos la escala numérica, la escala visual o la escala de facial para los niños en el que identifican de acuerdo a la carita si está feliz, si está triste, qué grado de dolor es. Pero ¿qué pasa con los pacientes que están intubados y dan de alta y se pasan a terapia o que están con traqueostomía? Y pacientes que no pueden hablar. Entonces ahí también escalas. Está la escala de Payen, que es un médico francés, y es la escala conductual del dolor, en donde se basa en la expresión facial, en el movimiento de extremidades y en la adaptación al ventilador. Entonces también ahí podemos nosotros saber que al paciente le duele. Pero si nos queremos ver todavía más objetivos para identificar el dolor, tenemos ya hoy en día monitores que miden la actividad simpática, como es el monitor ANI, que es el índice ANI, que te mide cuando el paciente está con una adecuada analgesia o le está doliendo. Entonces ahí nosotros podemos saber si requiere más analgésicos o no. Solo para recordar, yo sé que ustedes están muy familiarizados, pero para recordar la anatomía del dolor. El dolor va a tener unos mecanismos que vamos a iniciar con la transducción, que es la conversión de un estímulo nocivo en energía eléctrica. Seguimos con la transmisión, que ya se envía el estímulo a la médula espinal. Viene la modulación, que es una inhibición frente a toda la amplificación del dolor. Y viene la percepción, que es la conciencia del dolor. Una mirada más cercana a esta anatomía del dolor, pues iniciamos con la transducción que vienen las aferencias primarias del dolor. Vamos a tener fibras que de acuerdo a la velocidad de conducción van a transmitir el dolor. Tenemos los nociceptores A beta, A delta y C, y hay en todos los, digamos, hay a nivel visceral, hay a nivel cutáneo, hay a nivel musculoesquelético. Entonces, todos estos transmiten, es la primera transmisión al dolor.
Una vez que se activan estas aferentes primarias, pues va a haber una cascada inflamatoria y es ahí donde van a actuar distintos fármacos. Viene la cascada inflamatoria con toda la liberación de serotoninas, de sodio, activación de ciclooxigenasa 2, que es en donde vamos a ver que es ahí donde actúa nuestro inhibidor de la ciclooxigenasa, que es el parecoxib. Viene el factor de necrosis tumoral y las fibras C. Y una vez que se libera esa cascada, viene la transmisión en donde este estímulo se va al asta dorsal de la médula espinal y hace sinapsis en una neurona de segundo orden para continuar con la modulación. La modulación es muy importante porque ahí se puede dar o la inhibición del dolor o la amplificación del dolor. Y entonces hay agentes excitadores como son los esteroides, la acetilcolina, la oxitocina o agentes inhibidores como la serotonina, la norepinefrina. Y entonces ustedes se pueden ir dando cuenta poco a poco en dónde van actuando los distintos fármacos que ayudan a controlar el dolor. Por eso es importante manejar analgesia multimodal que actúe a todo nivel. Y después viene la percepción, que ya es la conciencia del dolor, y esta ya se da a nivel cortical o a nivel subcortical. Ya aquí actúa la corteza somatosensorial, la cingulada anterior, y a nivel subcortical, pues ya viene tálamo, hipotálamo. Entonces, como les dije inicialmente, el dolor es multifactorial. Hay muchos factores que influencian cómo cada persona percibe el dolor. Hay factores biológicos, como por ejemplo la edad, la cuestión genética, las hormonas, la obesidad, también tiene mucho que ver. El factor social también es importante y el factor psicológico, que es también súper importante hoy en día. En cuanto a los factores genéticos, es muy interesante que existen polimorfismos genéticos que dan como resultado una nocicepción alterada. Este gen, el que más se ha estudiado, es el gen SCN9A, que es el que codifica este canal de sodio, que es el 1.7. Y al existir alteración de este gen, puede ser que el paciente no presente ningún tipo de dolor. No sé si han visto algún paciente que no tiene dolor. Son los típicos pacientes que vienen amputados, sin dientes, porque como no sienten dolor, al final el dolor es un mecanismo de protección. Entonces, son pacientes que vienen muy lastimados. Entonces, y por otro lado, puede ser que exista una sobrepercepción del dolor, que es el síndrome del hombre en llamas. Son pacientes que les duele todo, todo el tiempo y no mejoran con nada, porque por la alteración genética que tienen. Como ya vimos la anatomía del dolor, ya podemos estar más familiarizados de dónde van a actuar cada uno de los fármacos que tenemos y por qué es importante justo la analgesia multimodal. La analgesia multimodal es la administración de dos o más fármacos que proporcionan analgesia a través de diferentes modos de acción. Pueden administrarse ya sea por la misma vía o por diferentes vías. Entonces, sabiendo esto, yo estoy segura que aquí todos usan analgesia multimodal, aunque no hayan levantado la mano, porque seguro alguien infiltra, seguro el anestesiólogo pasa medicamentos, seguro en el post le dan una pastillita. O sea, estoy segura que todos lo hacen. ¿Y dónde actúan los inhibidores de ciclooxigenasa 2? Pues actúan a varios niveles, desde la nocicepción periférica, a nivel espinal en la transmisión y también actúan a nivel cerebral en la percepción. Entonces tiene muchos mecanismos de acción. Esta analgesia multimodal realmente no es nueva, ya lleva muchos años. Sin embargo, pues a lo mejor antes no se hablaba tanto de ello, probablemente se hacía, pero no se daba tanto énfasis hasta que vino pues todo esto de la crisis de los opioides. Ahí es donde dijimos, bueno, hay que utilizar más analgésicos diferentes para poder combatir en tanto el uso excesivo de opioides como la escasez que a veces existía. Entonces, la analgesia multimodal, además de los opioides, pues sabemos que hay fármacos con diferentes mecanismos de acción que se dirigen a las vías del dolor y esto va a producir efectos aditivos y sinérgicos. Los fármacos que normalmente utilizamos y los más comunes son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, los agonistas alfa 2, no sé si han utilizado dexmedetomidina,
el famoso Precedex, ¿no? Los antagonistas del receptor NMDA, que es la ketamina, que hoy en día pues ya no hay, pero la gabapentina, creo que los que más utilizan a lo mejor es ortopedia, que utiliza más, ¿no? Los gabapentinoides, los esteroides, el acetaminofén y los antidepresivos que también tienen un papel importante en la analgesia. Y se debe utilizar un enfoque analgésico multimodal justo para reducir los efectos secundarios del uso excesivo de un solo fármaco. O sea, esa es la idea, utilizar varios para no utilizar excesivamente un solo fármaco. ¿Por qué es importante utilizar menos opioides? Uno pensaría que el exceso de opioides, a lo mejor, bueno, a mí me pasa que mis cirujanos luego me dicen, no uses tanto opioide porque puede causar hilio, ¿no? Pero no es la única consecuencia. Em, Hay muchos efectos adversos, como por ejemplo la tolerancia, la dependencia, la inmunosupresión. O sea, se ha observado inmunosupresión. Imagínense pacientes que ya de por sí traen cáncer y todavía nosotros contribuimos a ello. La endocrinopatía, se ha observado alteraciones suprarrenales o hipogonadismo en los pacientes con el uso crónico de opioides. Hiperalgesia, delirium, depresión respiratoria y el hilio. Y ahora existe algo que se conoce como efecto pronociceptivo. Los opioides no solamente causan analgesia, también pueden causar desensibilización, causando tolerancia. O sea, le damos opioide, opioide, opioide y ya no se quita el dolor. O por el contrario, hiperalgesia, le damos opioide y le duele más. Y entonces lo que hacemos es incrementar el opioide, pero le sigue doliendo más y más. Y eso es algo llamado efecto pronociceptivo del opioide, en el que si tenemos pacientes que presentan tolerancia, lo que tenemos que hacer es rotar el tipo de opioide o utilizar adyuvantes. Y en el caso de la hiperalgesia, en lugar de incrementar la dosis de opioide, hay que disminuirla. Entonces hay que identificar este efecto también que tienen los opioides. Y como les mencioné, la analgesia multimodal es muy importante. Ya existe el protocolo de recuperación acelerada después de la cirugía, que son el protocolo ERAS, son protocolos utilizados ya por más de 10 años, que han mostrado efectividad, que han mostrado reducir la estancia hospitalaria posoperatoria sin incrementar la morbimortalidad. Disminuyen costos hospitalarios y de los enfoques de esos protocolos es la analgesia multimodal, en el que utilizan varios tipos de analgésicos, empezando desde el analgésico local que ustedes inyectan antes de realizar el procedimiento quirúrgico, hasta, por ejemplo, los AINES que nosotros administramos como anestesiólogos. Entonces, es importante saber que pues este protocolo ha dado resultado. Y lo que te mencionan los protocolos ERAS es que existen factores que retrasan la recuperación en el posoperatorio. Y los factores que más retrasan son la analgesia con opioides, mantener los líquidos, o sea, el intravenoso en el post por mucho tiempo y el reposo en cama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mejorar optimizar hemodinámicamente para que así el paciente ya no requiera por mucho tiempo el intravenoso o aminas o, en fin, la ingesta temprana, cuando sea posible, la deambulación temprana y muy importante el control adecuado del dolor. Y hablando específicamente sobre los antiinflamatorios no esteroideos, estos fármacos van a actuar inhibiendo la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima que va a contribuir a la liberación de prostaglandinas, a la generación de prostaglandinas, y esa ciclooxigenasa se divide en ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2. Em, los AINES no selectivos, que son los que, no sé, diclofenac o ketorolac, o sea, lo que usamos muchas veces, van a actuar a nivel de esas dos ciclooxigenasas y por lo tanto va a haber efectos adversos, como por ejemplo alteraciones en la agregación plaquetaria, o sea, puede ser que el paciente tenga incremento de sangrado. Son pacientes que también tienen alteraciones renales o alteraciones gástricas. Y es por ello que se crearon específicamente los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 que no van a actuar en estas situaciones fisiológicas del paciente.
El primer inhibidor de la ciclooxigenasa 2 que se autorizó fue en 1999 y es el Celecoxib, que ustedes conocen como Celebrex, ¿no? Pero esos son orales. Y después el primer intravenoso es el Parecoxib, que es el Dinastat. Y ese fármaco, pues la verdad es que es para nosotros los anestesiólogos, pues es nos cambió todo, ¿no? Porque se lo estamos dando en el transoperatorio, porque pues muchas veces el paciente pues ahí no puede tragar, ¿no? ¿Y qué pasa con el Parecoxib? El Parecoxib puede administrarse o intravenoso o intramuscular cada 12 horas. Se convierte en valdecoxib. El valdecoxib es la sustancia activa. Mediante hidrólisis enzimática en el hígado, su vida media de eliminación es de 8 horas. Inhibe la ciclooxigenasa 2, o sea, es selectivo, por lo tanto no va a tener los efectos secundarios de la inhibición de la ciclooxigenasa 1. No tiene efecto de la agregación plaquetaria o el tiempo de sangrado. Y importante también que conozcan que contiene una molécula de sulfonamida. ¿Qué quiere decir? Si el paciente es alérgico a sulfas, no le deben de dar parecoxib porque justo comparten esta molécula y entonces puede generar alergia. Y bien, existen varios estudios en la literatura y vamos a empezar por este en el que es un estudio, la verdad, que desde el 2005, que es en donde se empezó a observar que la analgesia multimodal realmente sí era efectiva. Este es un estudio de 52 ensayos aleatorizados, controlados. En total fueron 4.893 pacientes. Y en esos estudios se escogieron a los que utilizaban acetaminofén, AINE no selectivo o inhibidor selectivo de ciclooxigenasa 2, junto con la morfina después de la cirugía. O sea, no se utilizaba solamente la morfina, sino se utilizaban juntos, como la famosa analgesia multimodal, y se observó que se redujo la dosis de morfina hasta en un 55%, o sea, la mitad. ¿Y qué pasaba con esos pacientes? Pues eran pacientes que presentaban menos hilio, menos náusea y vómito posoperatorio, menos riesgo de depresión respiratoria y por ello es de que se dieron cuenta que realmente la analgesia multimodal pues es la mejor manera de darle analgesia al paciente. Ahora, para saber la seguridad del parecoxib, justo se han hecho varios estudios. Este que es digamos que es un estudio doble ciego, en donde se observó, después de que se autorizó el uso de Parecoxib 10 años después, se estudiaron todos los efectos adversos que pudiesen existir para medir la seguridad del uso del medicamento. Se observó que en eventos gastrointestinales realmente comparados con placebo fue nada. La insuficiencia renal, muy importante, porque muchas veces tenemos pacientes pues con riesgo de tener lesión renal posoperatoria. Ahí se observó que tampoco fue significativa la diferencia comparada con placebo. Eventos trombóticos cardiovasculares, tampoco fue significativo ni arteriales ni venosos. Anafilaxia, hipotensión y angioedema tampoco fue significativa, por lo tanto es un fármaco pues seguro de utilizar. De las cirugías que vimos en las primeras diapositivas que causan mayor dolor, tanto agudo como riesgo de dolor crónico, está la cirugía de ortopedia. Y por lo tanto es del tipo de cirugías en donde más se han hecho estudios sobre el uso de este fármaco. Este es un metaanálisis y revisión en donde demostraron que este Parecoxib podría aliviar el dolor en la mayoría de los tipos de cirugía, pero sobre todo ahorrar el uso acumulativo de morfina y sin incidentes adversos. Entonces, es importante saber que existen otras formas de manejar el dolor, no solamente los opioides por todos los efectos que ya vimos anteriormente. Yo también, aparte de anestesióloga, soy intensivista y también trabajo en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, para mí es importante la seguridad del fármaco, no solo en el paciente sano, sino también en el paciente que tiene comorbilidades y más aún en el paciente en estado crítico, en donde el mayor miedo que nos causa al utilizar AINES es la lesión renal y también los eventos cardiovasculares. Y en este caso, también en esta revisión sistémica y metaanálisis, se observaron en un total de 1.621 pacientes em, en terapia intensiva
postquirúrgica, que se redujo el consumo de morfina en 24 horas. O sea, realmente fue hasta más de un 50% lo que se redujo. Y la verdad es que reducir el opioide en terapia intensiva es algo súper bueno porque son pacientes que no van a tener los efectos adversos que ya vimos. Y son pacientes que seguramente van a evolucionar más rápido y reducir también los días de ventilación mecánica. No tuvo ningún impacto en la duración de ventilación mecánica ni en la estancia en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Según este estudio. Pero lo más importante, creo yo, que hay que destacar son justo los efectos adversos en los pacientes de terapia intensiva postquirúrgica. Aquí realmente ninguno fue significativo y aquí se tomaron en cuenta, pues, de los efectos adversos más importantes, que son la lesión renal, la oliguria, la hipotensión, el infarto al miocardio, el sangrado gastrointestinal, el hilio. Y al final de cuentas, pues no mostró diferencia de con alguno con placebo para decir que este fármaco tiene estos efectos adversos. Y bien, como conclusiones, pues la identificación de los factores de riesgo y el enfoque multimodal temprano, la evolución biopsicosocial son pasos para reducir el riesgo de desarrollar dolor crónico. Al final de cuentas, nuestro objetivo siempre en un postquirúrgico es aliviar el dolor agudo. Sin embargo, a ustedes, o sea, a lo mejor a mí como anestesióloga ya no me ven los pacientes, pero a ustedes sí, y a ustedes es a los que los pasan hablando y continuamente en el posoperatorio. Es por ello que sí concierne que el dolor agudo posquirúrgico se maneje bien para que justo no se convierta ni en subagudo ni en crónico. La reducción de un proceso inflamatorio reduce el riesgo de sensibilización tanto en el sistema nervioso periférico como en el central. Ya vimos que gracias a la analgesia multimodal podemos actuar a varios niveles y podemos, por lo tanto, ganarle al dolor para que una vez que el paciente ya presenta un dolor, y yo siempre les digo a mis residentes, cuando tu paciente ya presenta un dolor EVA de 10, ¿qué quiere decir? O sea, es muy difícil quitar el dolor, por eso tienes que empezar desde que te empieza a referir dolor leve. Y se ha demostrado que los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 reducen la inflamación sin importantes efectos adversos, que es muy importante siempre la seguridad de nuestros pacientes al utilizar un fármaco. Listo. Gracias.